creo que la dieta es muy dinámica, se tiene que ir adaptando al momento de la vida, a la actividad que está haciendo tu persona. Debe ser personalizada la dieta, pero con base en conocimientos que ya tenemos y que no necesitas gastarte unos miles de pesos en un estudio genético. La genética carga el arma, ¿no? Y el estilo de vida es el que dispara, que tira, ¿no?, el ¿no? gatillo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Yesenia Coronado Villarreal. Ella es médico especialista en genética médica. Genética médica. Y, a ver, cuéntame, ¿cómo está esto de que un médico hace genética? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy. Y genética, ¿por qué no? Como sabrás, todos los seres biológicos, los seres vivos, estamos hechos de células. Claro. Y estas células funcionan gracias a las instrucciones que les da el ADN. Entonces, la genética es el estudio del ADN, de los genes, de la expresión de estos genes. Y la genética médica en particular se enfoca en la cuestión de cómo las variaciones en estos genes van a afectar la salud. Tanto afectarla de manera negativa, aumentando el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades o causando ciertas enfermedades genéticas directamente, o protegiéndote, ¿no? Dándote una protección desde tu punto de vista genético al desarrollo de ciertas condiciones y enfermedades también de salud. Todo lo que te hace ser quien eres está en tu ADN. Claro. Entonces, para mí esto pues es algo que me vuela la cabeza todos los días. Es una especialidad que cada día tienes que estar pues aprendiendo qué hay de nuevo, porque es un tema que hasta el día de hoy pudieras creer que no, pero sigue siendo bastante desconocido. Sí. Y pues tienes que estarte actualizando, ¿no? Entonces nunca me aburro. Así que para mí es como el principal atractivo que tiene mi especialidad. También es una oportunidad de conocer al ser humano de una manera más intensa. Yo soy muy intensa, entonces saberlo todo, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué estudié genética? Porque siempre he querido saber más de lo que me dicen. O sea, yo siempre quiero encontrar la raíz de lo que está sucediendo. Entonces, específicamente elegí la especialidad cuando yo estaba saliendo del internado y en el servicio social. ¿Antes nunca habías considerado? Nunca me lo había preguntado qué quería hacer, si quería hacer especialidad. La verdad, yo estaba enfocada en terminar la carrera de medicina. Entonces, cuando todos estaban pensando, ¿qué especialidad vas a hacer? Y que por qué, bla, bla, bla. Yo no, ya estaba pensando, yo quiero terminar medicina. Entonces, ya hasta que terminé el internado y me pude relajar un poquito, dije, ahora sí, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero hacer especialidad? ¿No quiero hacer especialidad? Y siempre me resuena un caso que viví en el internado. De un paciente joven que perdió la vida por un infarto. Y pues para mí fue muy impactante, ¿no? Porque era un paciente joven. Paciente de 30 y pico años, con un bebé recién nacido, apenas estaba empezando a crear su familia, a vivir su vida de adulto y pues que haya terminado de una manera tan abrupta, sin una señal de que eso podía pasar, ¿no? O sea, un paciente sin factores de riesgo claros, no fumaba, pues sí, sobrepeso, pero no extremadamente obeso. Y pues te impactan estos casos, ¿no? Son casos que te llegan, que te tocan una fibra sensible. Y bueno, en este caso en particular me puse a analizar, porque te digo, yo siempre tengo que saber por qué. Tengo que saber qué más hay, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? O sea, no me lo explico. Y también porque yo, hasta cierto punto, digo que todos los médicos hemos pasado por eso, me sentía como responsable, ¿no? De que pude haber hecho algo más, ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho, ¿no? Para modificar esto, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? O para identificar esos casos. Entonces, estudiando su historia clínica, me di cuenta que había muchos antecedentes de infartos a edades tempranas, anómalas, antes de los 50, vamos a decirle, que es algo que no te esperas. Y yo sospecho que en su familia, había alguna predisposición, no sé si alguna condición genética, o sea, ocasionada por una variante en un solo gen en específico. Hay condiciones que pueden causar crecimientos del corazón o arritmias, por ejemplo.
o si era un riesgo poligénico, que es lo más común, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Pero sé que había algo más. O sea, había algo más que nos pudo haber dado como una explicación o pues sí, que lo pudimos haber detectado antes, ¿no? Y prevenido quizás. Entonces siempre me quedó esta intriga y creo que cuando estaba en el servicio social fue cuando dije, tú sabes, te pones en las noches a recordar tus casos y dije, creo que quiero estudiar genética, o sea, el origen. Aparte para mí era algo nuevo, ¿no? Yo en la carrera no llevé genética. Ajá. O sea, plot twist. Yo no estudié genética en la carrera. En medicina mi cuadro de... mi plan educativo no venía genética. ¿Ves algo de genética en embriología? Ajá. Nos dieron embriología. A lo mejor biología celular. Sí, o sea, por ejemplo, tocamos en muchas materias el tema, ¿no? Claro. Pero nunca llevé la materia como tal. Sí. Entonces, para mí era como que, ¿cómo que el ADN puede explicar una enfermedad directamente? O sea, para mí era como, ¿qué? Y pues yo quería saber más y decidí hacer el examen, quedé y ya, lo demás es historia. Lo que está pasando. Sí. ¿Y estudiaste medicina en dónde? Estudié en la Universidad de Xochicalco, en Ensenada. Okay. Y la especialidad de genética la hice en Guadalajara. Estoy titulada por la Universidad de Guadalajara y mis rotaciones fueron en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En el Nuevo estuve unos meses, en el Juan y Menchaca. Estuve algunos meses en Cibo y otros meses en Centro Médico de Occidente. Entonces, soy una capirotada de... Multicéntrico. Sí. ¿Pero tenías un hospital sede o es...? Sí, la sede es el hospital antiguo, el Fray Antonio Alcalde, el Civil Viejo. El Civil Viejo. Y para los que no saben, esto para yo estudiar genética, ¿tengo que igual aplicar al Examen Nacional de Residencias o...? ¿Hay otra manera de estudiar genética como médico? Hay varias áreas de la genética. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer. Si quieres dedicarte a la genética médica, el área clínica, ver pacientes, aplicar los conocimientos de genética en un caso real, esa es la genética médica. Entonces, tienes que ser médico y posteriormente aplicar el Examen Nacional de Residencias y elegir una sede. O sea, hay pocas sedes, y pocas plazas también. Cuando yo entré había 23 plazas. Muy poquitas. Creo que ahorita hay, no sé si cerca de 30. Siguen siendo muy poquitos. Sí, seguimos siendo poquitos. Y ya, son 3 años de la especialidad. Estás en el hospital, das consulta, interconsulta, tú sabes, una residencia médica, con la diferencia de que no hacemos guardias. ¿Sí? Generalmente las guardias son pues... que si hay un recién nacido con una malformación en sábado, tienes que ir, ¿no? A valorarlo, cosas así. Pero de no ir el fin de semana, pero no estar en la noche. Ir como eventualmente, por ciertos casos en particular, pero no estás ahí, no vives en el hospital. Entonces, eso para los que quieran hacer su especialidad y estén pensando, es algo atractivo a tomar en cuenta. Por ese lado. Sí, pero sí, a mí en lo particular se me hace que 3 años es muy poquito. O sea, es demasiada la información, son demasiadas las áreas. La genética está en el área prenatal, en el área de pediatría, de oncología, de ginecología. O sea, está en todo. En todo. Entonces es como en 3 años no alcanzas a ver todo. Claro. Y pues te basas a estudiar lo básico, la raíz, a entender muy bien como el core, el núcleo, ¿no? de todo lo demás y ya seguir aprendiendo. Exacto. Tú te vas actualizando conforme a la información que va saliendo, estudios que van saliendo. Eso es el área médica, como la aplicación clínica de la genética. Pero también puedes estudiar genética humana. Entonces, y para estudiar genética humana lo puedes hacer en un doctorado. La maestría y doctorado en ciencias, que tiene una orientación en genética. Y para esto no necesitas ser médico. Puedes ser médico, puedes ser biólogo, puedes ser químico. Entonces, pero también puedes estudiar genética en esas áreas. Y más que nada son personal de salud que está no directamente con el paciente, sino que estás en laboratorio haciendo las pruebas, haciendo investigación. A lo mejor sí puedes tener como involucrar un área clínica, pero es más que nada investigación. No es como que la consulta del día a día con el paciente. Porque muchas personas no saben, de hecho, que yo doy consulta. O sea, a veces dicen, ¿qué hace un genetista? ¿No? ¿Qué haces?
estudios genéticos. Sí, sí. Digo, no, yo tengo un consultorio, Claro. los pacientes agendan una cita, hago una historia clínica, exploro, les pido estudios Claro. y les doy un seguimiento como cualquier médico. como cualquier otro médico. Sí. Entonces, es algo que puede ser como un poquito... A mí me sorprendió que fuera desconocido, pero porque tú sabes que tú te metes en tu burbuja, ¿no? Yo Claro. ya una vez que estaba rodeada todo de genética, para mí es como que lo normalicé, pero una vez saliendo, que me vine acá a Mexicali terminando la residencia, me di cuenta que hace falta mucha promoción, como divulgación. De qué hace la genética, cuáles son sus aplicaciones al día de hoy, cuáles son las limitaciones, en qué me puede beneficiar, Claro. qué sí me puede decir el estudio de mi genética, qué no me puede decir. Entonces, hay mucho desconocimiento y muchas creencias también equivocadas, y creo que es en parte por lo que estoy contenta de estar aquí el día de hoy, que más personas conozcan acerca del tema, ¿no? Y que también se le pierde el miedo, porque a veces escuchamos genética y es genético. O como médicos piensan, pues es genético, no hay nada que hacer. Sí. ¿No? Te ha sonado. Claro. Es que es genético, no Es tiene genético. cura. Y ya, no lo mandas al genetista, no lo mandas al endocrinólogo a que vean si además de su obesidad tiene problemas en la tiroides, o sea, Claro. o si los tiene no lo refieres, tú lo manejas. Y creo que parte también de lo que me gusta de genética es que hacemos mucho abordaje y manejo multidisciplinario. Siempre no podemos ver pacientes nosotros solos. Sí. Necesitamos siempre trabajar en equipo y eso me gusta mucho. Claro. Sí, pues como dices, en todas las especialidades está la genética, ¿no? Exacto. Y de hecho, por eso de alguna manera ahí te vi en redes, veo que te gusta como la divulgación y por eso también en parte fue esto de invitarte, ¿no? Precisamente Claro. para que más personas, nuestro público conozca. Si te soy honesta, no me gusta, Ok. pero creo Haces que el esfuerzo. se tiene que hacer. Sí. Me pongo muy nerviosa yo en el foco, Ok. pero se tiene que hacer y digo, pues ni modo, hay que hacerlo. Claro. Sí, porque me comentas que aquí en la localidad solo hay dos. Habemos dos ¿no? genetistas aquí en Mexicali. Y en Baja California, creo que en total somos 5. Sí, o sea, hay muy otros poquitos. 3 en Tijuana. 3 o 4. Creo que hay una doctora en Ensenada también. Ok. Pero somos muy poquitos genetistas aquí. Y en México somos, ¿qué te gustará? Unos 300 genetistas. Ok. Y no todos están practicando. Trabajando en la clínica. Exacto. No todos trabajan en consulta. ¿Y por qué decidiste venir aquí, a Mexicali? Mira, yo soy sanluisina. Ok. Entonces, toda la vida San Luis Río Colorado. crecí en San Luis Río Colorado, aquí nuestro pueblo vecino. Yo me fui de San Luis a los 17, 18 para estudiar medicina en Ensenada y nunca regresé a San Luis. Y cuando terminé la especialidad dije, ¿a dónde me quiero ir? O sea, yo estaba en Guadalajara y tenía como muchos me decían, quédate aquí, Quédate. a que estés en una ciudad grande, Claro. a que te vas. Y yo, no sé si soy tonta o qué, pero yo dije, es que hace falta que haya... Yo no sabía que había ya una genetista aquí en Mexicali. Me enteré ya a mediados de mi especialidad. Y dije, es que también igual nomás una para toda la población. Sí, toda la población. es muy poquito. Dije, hace falta, entonces tengo que ir. O sea, y quería estar cerca de mi familia. O sea, También. empecé a ver esas cuestiones. Extrañaba mucho vivir en la frontera también cuando estaba en Guadalajara. Entonces, pues decidí venirme para acá. No, Sí. no es ni muy grande Mexicali, ni muy chiquito. Y hace falta, ¿no? Entonces, Claro. creo que cuando se necesita hacer algo y yo lo puedo hacer, me motiva a hacerlo. Claro. Fíjate que eso que mencionas de la frontera es como un factor ahí como que medio decisivo a veces. Yo también tuve oportunidad de quedarme en una ciudad más grande y todo, y como que la frontera medio te jala, ¿no? Como que se tiene que ver. Sí, o sea, cuando creces aquí, tú eres aquí en Mexicali, cuando creces aquí, pues, sí, estás, no sé, como que te acostumbras, ¿no? Sí. A la facilidad de, sobre todo, el capitalismo. Cuando Sí. necesitas comprar algo, en vez de pagar aquí con impuestos, vas y lo compras y no pagas impuestos al cruzar. Claro. No hagan eso, mexicanos, por favor. Algunas veces. Sí, pero todos lo hacemos, entonces es como, estás acostumbrado a eso, la Claro. verdad. Pero sí, a mí me gustó mucho Guadalajara, pero no para quedarme a vivir. Para visitar, me encanta ir a visitar. Oye, fíjate, ahorita que mencionas
Te quiero hacer una pregunta porque ahorita que mencionas que los médicos, es genético, y es genético, ¿no? De alguna manera, en general, podremos decir que las enfermedades tienen un porcentaje que están determinados genéticamente, ¿no? Entonces, Sí. realmente, ¿qué tanto podemos culpar a los genes de las enfermedades que una persona pudiera tener como tal? Hay un gen específico, es más poligenético, como mencionas. ¿Qué tanto es culpa real de la genética o qué tanto le podemos decir es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de mi abuelito que yo tenga esta enfermedad, ¿no? Pues mira, esa es la pregunta del millón. Y yo creo que va a depender mucho de la condición que estás evaluando. Uh-huh, o sea, claro. Por ejemplo, sabemos que la diabetes es un excelente ejemplo. Uh-huh. La diabetes tipo 2, esa que todo el mundo conoce, que si estás obeso y que si eres sedentario te va a dar. Y aparte mi abuela era diabética y mi papá fue diabético, entonces yo también voy a tener esa predisposición a la diabetes. Claro. Sabemos que hay algo que se llama agregación familiar. O sea, que hay alguna condición que se presenta con más frecuencia en una sola familia. Sí, que comparten genes y no solo comparten genes, comparten hábitos y comparten ambiente, estilo de vida. Entonces, en la diabetes, por ejemplo, el riesgo que te confiere tener genes que te aumentan el riesgo es máximo del 30%. O sea, tú podrías creer que es más del 30%, pero es máximo del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Porque también, o sea, ¿a qué me refiero cuando digo 30%? En personas, no nada más de la misma familia, pero en personas que viven en la misma comunidad, en el mismo ambiente, que tienen una dieta similar, un estilo de vida similar, ¿qué tanto porcentaje de diferencia se le atribuye a que, de ese 100% de personas que tienen los mismos hábitos, uh-huh, porque unos tienen diabetes y otros no? Entonces, el 30% de esa diferenciación se explica por los genes. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, eso es en la diabetes tipo 2. Sabemos que la gran mayoría del efecto del riesgo va a ser el ambiente. La dieta, la actividad física, hábitos tóxicos como el tabaquismo, el consumo del alcohol, el estrés, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de esquizofrenia, la esquizofrenia tiene algo que se llama heredabilidad, que es este porcentaje de que, si tienes estas variantes, ¿qué tan probable es que desarrolles, ¿no? esta condición? De hasta el 90%. Entonces, si tú heredas una cierta combinación de variantes en ciertas partes del ADN de un familiar que tiene esquizofrenia, es muy probable que tú también la desarrolles. Entonces, y en obesidad, que es un tema que a ti te interesará mucho, hasta el 70% de estas diferenciaciones se explican por variantes en el ADN. Entonces, es un alto porcentaje. Es un alto porcentaje, pero vuelvo a lo mismo. De el 100% de personas que están en un lugar en específico, con los mismos hábitos, la misma dieta, la misma calidad de vida, uh-huh, que porque unos tienen obesidad y otros no, se explica por variaciones hasta en el 70% de los casos. Okay. Pero no quiere decir que una persona que tenga una variante en el ADN ya tiene un 70% de riesgo de tener obesidad. Claro, porque ¿sí? Aparte depende de qué variante, ¿no? O sea, exacto, sí. Te decía que las células siguen el instructivo, ¿no? Que es el ADN. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo instructivo. Sí. La información que me dio mi mamá y que me dio mi papá a través del óvulo y espermatozoide. Pero ¿por qué entonces tenemos células del corazón y por qué tenemos células de la piel y células de hueso? ¿Por qué? O sea, si tenemos el mismo instructivo. Esto es porque la célula decide qué partes del instructivo leer. Y en qué momento. Lo que le toca. Cuando estamos desarrollándonos en el útero, el desarrollo embrionario, se leen ciertas partes del ADN para formar el cerebro. Y luego que ya terminé de formar el cerebro, ahora me interesa terminar de formar los cartílagos. Entonces se activan los genes que forman cartílago. Sí, entonces hay ciertos momentos. Tú sabrás, ¿no? Siempre vas a escuchar de que, pues el neurodesarrollo a partir de la semana... No me acuerdo, ahorita se me fue de la semana 12, vamos a ponerle, ¿no? Sí. El desarrollo sexual a partir de la semana 7.
Entonces, ¿por qué? Porque los genes que están involucrados en la formación de esos tejidos se están leyendo en ese momento. Y cuando ya nacemos, que ya estamos formados, hay ciertos momentos en los que vas a necesitar leer una información en particular. Vamos a decir que te pones a hacer ejercicio. Entonces, tu instructivo, tus células del músculo van a decir, me estoy quedando corto. ¿Sí? O sea, puedo mejorar la capacidad y necesito formar más músculo. Entonces, me voy a poner a leer el instructivo de las células del músculo, de la formación de músculo, y voy a crear más. Entonces, conforme haces más ejercicio, se leen más veces en las células de músculo esas instrucciones y se forma más músculo. Así es como funcionamos. Sí. ¿Sí? Entonces, en la cuestión del ambiente y las enfermedades, es igual. O sea, tú puede que tengas una variante o varias variantes en varios genes que te aumentan la predisposición a obesidad. Pero si tú haces ejercicio y duermes bien y manejas tu estrés y tienes una dieta balanceada, puede que no desarrolles obesidad, pues. ¿Sí? Entonces, esto hay que ponerlo siempre en el contexto de cómo influye el ambiente en la manera en la que se leen estas instrucciones. Y a eso le llamamos epigenética. O sea, es como esta regulación de cuándo se lee un gen, cuándo no se lee, y por qué sí se lee este gen y en qué tejidos. A eso se le llama epigenética. Y ahorita es un boom, ¿no? Sí. O sea, escuchas epigenética, yo creo que se escucha más epigenética que genética en la actualidad, ¿sí o no? Sí. Pero es un mecanismo muy complicado y que no entendemos muy bien al día de hoy y que es difícil, muy difícil de estudiar. Porque como te digo, cada célula va a tener su manera de leer los instructivos de manera distinta. Si estás estudiando células de la sangre, ¿no? ¿Cómo te aseguras que eso mismo que está sucediendo en las células de la sangre está sucediendo, no sé, en el cerebro, en las células del cerebro? ¿Cómo te aseguras que es así? Sí, no puedes. No puedes. Entonces, es algo complicado, pero que suena muy prometedor, ¿no? O sea, ahorita hay mucho interés en conocer un poquito más sobre esto y realmente qué tanto pueden cambiar nuestros hábitos, estos riesgos. Y me estoy enfocando sobre todo en los riesgos poligénicos. Sí, o sea, que yo creo que es importante aclarar. Hay condiciones genéticas, tenemos 20,000 genes en el ADN. Hay condiciones genéticas en las que si tienes una variante en un gen, vas a desarrollar una condición. Y por cierto, hay diabetes monogénicas. Ok. Hay algunos tipos de diabetes que con que tengas una sola variante en un gen, vas a desarrollar la condición. Y si tu papá, o sea, yo lo tengo, y tengo un hijo y le pasé esa variante, mi hijo va a tener diabetes. Haga o no haga ejercicio. Sí o sí. No importa, sí o sí va a tener diabetes. Pero la mayoría, eso ocurre como en el 1% de los casos. La mayoría de los casos son poligénicos. O sea, que sí hay variantes en muchas partes del ADN, no necesariamente en genes, pueden ser en partes reguladoras y que cuando las sumas, las ves todas juntas, esa combinación particular de variantes te va a conferir un riesgo. Algunas te aumentan el riesgo, otras lo disminuyen. Entonces, como que ese equilibrio te va a determinar un riesgo determinado, ¿no? De desarrollar alguna condición. Y las condiciones poligenéticas habitualmente son las que se pueden modificar con el estilo de vida. Exacto. O que la epigenética tendría que ver en su expresión, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la gran mayoría de las condiciones tienen algún factor genético, pero sí estamos hablando de este factor poligénico. O sea, variaciones en diferentes genes o en diferentes partes del ADN. Y estas son obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Exacto, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, las varices, la demencia. La demencia, la pérdida de la masa muscular cuando eres mayor. O sea, muchas condiciones se pueden explicar por variaciones en el ADN, pero tiene muchísimo más peso cómo involucra el ambiente, la manera en la que se leen esas instrucciones. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro y que también vamos a tocar ese tema más adelante, que es
Hay ciertas variantes, como cambios de letritas en partes específicas de ciertos genes, como un gen que se llama FTO, que confieren un riesgo aumentado de diabetes en ciertas poblaciones, pero solo si son sedentarias. Entonces, esto por ejemplo, la misma variante que protege de diabetes a población europea, en mexicanos aumenta el riesgo, pero solo si son sedentarios. Si hacen ejercicio, no hay ningún cambio. O sea, no tiene ningún valor saber que tienes esa variante. Es solo si eres sedentario. Que si eres sedentario, vas a tener un 30% más de probabilidad de desarrollar obesidad. Claro. Sí, pero entonces ahí es cuando te preguntas, ¿de qué me sirve saber? ¿No? ¿De qué me sirve saber que tengo ciertas variantes o que no las tengo? Pues te sirve precisamente para prevenir, ¿no? O sea, si sé de alguna manera que tengo esta variante, pues tú como médico le informarás al paciente y pues le indicarás, oye, tienes que hacer ejercicio para prevenir que no vayas a tener diabetes, ¿no? Esa es la idea. Sí, pero ¿no le dices eso a todos tus pacientes? Ah, sí, de cualquier manera, ¿no? A todos, ¿no? Sí. No es como que, no, es que tú tienes un gen protector. Entonces no hagas ejercicio. Claro. Jamás le dirías eso a un paciente, ¿no? Sí, pues, bueno, porque aparte sería específico para diabetes, ¿no? Pero el no hacer ejercicio te traería consecuencias en otras enfermedades. Exacto. ¿No? Entonces, la genética es complicada, la epigenética es complicada. Entonces, siempre que tú quieres obtener alguna información de la genética o la epigenética, tienes que saber qué quieres obtener, para qué, cuál va a ser tu objetivo. Claro. ¿Sí? Entonces, si tienes, por ejemplo, un paciente que es un atleta de alto rendimiento y tú ya explotaste todas las opciones en tu conocimiento para crecer masa muscular, ¿no? O para que aguante más en ejercicios de resistencia, ¿no? Que aguante más corriendo a toda velocidad por 1 minuto, no sé cuánto duran los atletas, pero que quieres que dure más de 1 minuto. Entonces, pero tú ya agotaste todo. ¿Te interesaría hacer un estudio genético? Sí, para ver si ahí hay información que te diga, a lo mejor tienes que instalar una combinación de ejercicios de resistencia con ejercicios aeróbicos, porque en ciertas poblaciones se ha visto que pacientes que tienen variantes en este gen y en este gen, esta variante en específica, les ayuda esa combinación para crecer masa muscular. Entonces, a lo mejor ya notaste que tu paciente se estancó y quieres explotarlo un poquito más, haces un estudio genético y aplicas cambios. Ya. Pero, ¿cuántas personas son atletas de alto rendimiento? Tu población, mi población a la que me dirijo son la persona común, mexicano común del día a día que va a trabajar y que batalla para comer y que batalla para instalar un plan una rutina de ejercicio, que está estresado, que no duerme bien. ¿Sí? Entonces, para estas poblaciones realmente no vale la pena el gasto. ¿Por qué dices? Exacto, porque dices, doctora, tengo miedo que me dé diabetes porque tengo familiares. ¿Qué hago? Primero, ver cómo estás, ¿no? ¿Ya haces ejercicio? ¿Cómo está tu dieta? ¿Fumas? ¿Consumes alcohol? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo estás de estrés? ¿Estás muy estresado? ¿Llevas algún plan? ¿Haces alguna dinámica? ¿Tienes alguna estrategia para manejar tu estrés? Si todos responden que no, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir un estudio genético o le vas a decir que haga ejercicio y que coma bien y que duerma bien y que maneje el estrés? ¿Se me explica? Entonces, también es sentido común. Si tu objetivo es estar más saludable, no necesitas un estudio genético que te diga qué tienes que hacer. Claro. ¿Se me explico? Entonces, habrá algunas condiciones que sí, en las que nos sirve tener una evaluación de riesgo poligénico. Ahorita, por ejemplo, en cáncer se están utilizando en algunos casos. No es algo que esté abiertamente como aprobado ni que tengamos evidencia firme para su utilización, pero sí se puede hacer una combinación en personas que tienen un riesgo de desarrollar cáncer por variantes en un solo gen, estos síndromes de predisposición genética al cáncer, ver cuánto le confiere ese riesgo. A lo mejor es un 80%, por ejemplo, en BRCA1. También otro dato, ¿no? Claro. Muchas personas creen que por tener variantes en este gen, que es el más común relacionado al cáncer de mama, es que ya te va a dar cáncer. Y no, el riesgo es del 80% a los 80 años. O sea,
Las mujeres que tienen variantes en ese gen, a los 80 años, el 80% de ellas van a tener cáncer. Entonces, va cambiando este porcentaje de riesgo de desarrollarlo conforme avanzas en la edad. Entonces, ahorita se está tratando de instalar como ese riesgo que ya sabemos por un solo gen, contrastarlo con estilo de vida, ¿no? Si la paciente consume alcohol, fuma, si ya tuvo hijos, si amamantó, si utilizó hormonas. Y además, el score de riesgo poligénico. Se evaluaron tantos genes, tantas variantes en tantos genes que te confieren una diferencia del 12%. ¿No? Que puede ser alto. Entonces, lo sumas todo. Pero eso apenas está estudiando. Se está estudiando. Para ver si hay algún factor que pudiera protegerte o aumentar un poco más el riesgo, pudiera ser. Sí, pero no es algo que digas, ok, lo cambiamos, sino de decir, ok, me voy a enfocar más en ciertas estrategias, ¿no? Claro. En ciertas intervenciones para prevenir el riesgo. A lo mejor ejercicio de fuerza. O ves que tu paciente no tiene tanta masa muscular y a lo mejor tiene variantes en ciertos genes que le confieren una menor probabilidad de que se lean estos genes de formación de músculo, y dices, pues, ¿cómo le puedo hacer? A lo mejor en vez de que haga 10 repeticiones con tanto peso, le voy a poner 20, ¿no? Me voy a enfocar un poco más en eso. Claro. Porque luego aquí vemos, luego está el caso muy famoso fue Angelina Jolie, ¿no? Que se hizo una mastectomía. Sí. ¿Qué sería? ¿Preventiva? Le llamamos mastectomía reductora de riesgo. Reductora de riesgo. Sí. Okay. O sea, no lo previenes al 100% porque estamos hablando de células microscópicas. Entonces, si te quedó una célula de tejido mamario, en esa célula puede crecer cáncer. Entonces, ninguna cirugía es 100% reductora del riesgo. Entonces, pero tú, a un paciente, ¿qué consejo le darías con este gen? Que sí se hiciera... En BRCA1 y BRCA2, depende. Ok. Depende mucho. Entonces, tienes que hacer cuando estamos hablando de cáncer hereditario, tienes que hacer un abordaje personalizado. Número 1, ya sabemos que tienes un gen que te confiere tanto riesgo de cáncer de mama a tal edad. ¿En qué edad estás ahorita? Me interesa saber si la paciente ya tuvo hijos, si no tuvo hijos, si quiere tener hijos. Los factores de riesgo comunes en cualquier No, y cáncer aparte de mama. porque... Ok, tienes riesgo de cáncer de mama. Ya te diagnosticaron, o sea, detectaron a tu mamá y tú tienes 22 años, todavía ni sabes si quieres tener hijos, pero te hiciste el estudio porque querías saber y resulta que también tienes la variante. Entonces ahora te quedas como, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quieres tener hijos? Entonces, ¿quieres tener hijos? Si quieres tener hijos, lactancia. Hay que planear cuándo los vas a tener, ¿sí? Los vas a lactar por cuánto tiempo y cuántos hijos quieres tener. Entonces... Claro. Ok, lo planeamos y decidimos, a lo mejor vamos a hacer la mastectomía hasta que tengas a tus hijos y lacten todos tus hijos, ¿no? O si esa paciente no quiere tener hijos, no necesariamente se tiene que quitar las mamas. A lo mejor vas a hacer un plan de vigilancia más estricto. Sí, o sea, no vas a empezar con una mamografía a los 40 años como es recomendado en la población en general, sino que lo vas a empezar a hacer a los 30. Sí, entonces... puedes tomar esas otras decisiones y al final de cuentas es algo que yo no me canso de repetir, la decisión la tiene el paciente. Tú como médico, tu responsabilidad es darle toda la información que hay disponible, hablarle de sus riesgos, hablarle de sus opciones y dejar que el paciente decida. O sea, una parte en la que yo me enfoco mucho en mis consultas es en empoderar al paciente a que tome sus propias decisiones de su cuerpo y de su salud. Entonces, tú pregúntame lo que quieras, pregúntame toda la información que necesites para tomar tu decisión, pero no me digas a mí qué hago, porque es tu vida y qué tal yo te doy una decisión de la que después te vas a arrepentir. Claro. ¿No? Entonces, es tu vida y nadie tiene poder en tus decisiones más que tú mismo. Y es una manera de también responsabilizar a los pacientes, porque ahorita pues estamos hablando de un tema muy delicado que es el cáncer hereditario, pero... si regresamos al tema del riesgo poligénico, no es que yo te voy a decir que basado en tus genes vas a comer ciertas cosas, sino que te voy a decir que tomes tus propias decisiones. Te voy a decir que a lo mejor tienes una variante que hace que metabolices un poquito más lentos los azúcares, pero a ti te encanta el azúcar y decides comer azúcar.
¿no? De aquí y allá, no todos los días. Entonces, a lo mejor te puedo brindar estrategias para que tú sigas tomando esa decisión de que aquí y allá te vas a comer algo bien azucarado, una dona, qué sé yo, y qué puedes hacer para disminuir el riesgo, ¿no? O sea, además de todos los hábitos, quizás sí te cuesta trabajo metabolizar ese azúcar si no haces ejercicio. Entonces, cada vez que te quieres comer una dona, ve y camina 10 minutos. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de estrategias, pero se lo dejas al paciente. Es como cuando le dices a un paciente con obesidad que puede desarrollar diabetes o hipertensión en un futuro y no lo obligas a que haga cambios en sus hábitos. Sí, ¿no? o que se opere. Exacto, o tú, opérate ya. Sí, le planteas y finalmente él decide, ¿no? Exacto, le planteas cuáles son las opciones, cuáles son los riesgos y el paciente decide. Y si él decide no operarse y no hacer cambios en los hábitos y no hacer ejercicio, pues es su decisión, ¿no? Sí, finalmente. Y aunque sea una decisión que lo va a llevar a desarrollar ciertas enfermedades, pues es su autonomía. Claro. Es un adulto y él tomó su propia decisión y yo siempre les digo, aquí voy a estar cuando decidas hacer algún cambio, ¿no? Sí, aquí te voy a estar esperando. Exacto, aquí te voy a estar esperando, yo en el mismo lugar. Como el hijo pródigo. Exacto. Oye, ahorita tocaste un tema muy interesante en cuanto a la alimentación, ¿no? Y la variabilidad genética. Porque luego estamos ahí escuchando muchas veces de que la nutrigenética y la nutrigenómica, y comúnmente vemos a nutriólogos, nutriólogas ofreciendo esta parte y que te tengo que hacer una dieta personalizada, 100% solo para ti, en base a tu estudio genético, porque se hace un estudio genético y en base a eso vamos a hacer una dieta, ¿no? ¿Qué opinas de estas estrategias, de estos estudios? ¿Tienen realmente alguna validez? ¿Tú los recomiendas? Al día de hoy yo no los recomiendo. Y es algo muy extenso, pero te lo voy a resumir. Okay. Los estudios de riesgo, los estudios que hacen esas nutriólogos que ofrecen nutrición basada en tu ADN, personalizada, digo, las intenciones son muy buenas, suena muy bien, qué interesante que pudiera ser así, qué bueno que exista interés en esa área, pero al día de hoy no es aplicable por muchos motivos. Número 1, hacen riesgos poligénicos, o sea que buscan en todo el genoma, buscan ciertas variaciones en ciertas localizaciones del ADN y después se hace un cálculo del score de riesgo poligénico, el PRS que se llama. Okay. Entonces, tienes cierto riesgo aumentado, ahí es por percentilas. Estás en la percentila normal, no tienes ni más riesgo ni tienes protección, ni menos riesgo. Estás en percentilas bajas, entonces tienes menos riesgo de desarrollar. O estás en percentilas altas, tienes más riesgo de desarrollar cierta condición. Basado en, no sé, 1,500 variantes, 2,500 variantes asociadas a insomnio, 5,000 variantes asociadas a grasa abdominal, ¿no? Okay. Entonces, ¿con qué lo están comparando? O sea, ¿de dónde sacan ese riesgo? ¿Cómo saben que te confiere ese riesgo? Sí. ¿No? Eso es gracias a que comparan estas variaciones con poblaciones que han sido estudiadas desde ese aspecto. O sea, tantas personas que tienen esta combinación de variantes tienen tanto riesgo de desarrollar esta condición. Yeah. Pero la gran mayoría de los estudios que ya se toman como evidencia están hechos en población europea. O sea, hay algo que se llaman biobancos, que son como secuenciación de genomas completos de poblaciones completas, ¿no? De 1 millón de personas del Reino Unido, vamos a decir. Entonces, hay un biobanco del Reino Unido de población. Entonces, hay estudios que se basan en, vamos a ver el riesgo de poligénico de desarrollar pecas por exposición al sol. Ajá. Entonces, hacen ese estudio, lo reportan. Entonces, ¿tú crees que las personas en el Reino Unido tienen la misma exposición al sol que las personas en Mexicali? No. ¿Tú crees que consumen la misma cantidad de cerveza fría los fines de semana? No. Sí. Entonces, no porque en población europea ya se haya encontrado una correlación, que son asociaciones, tampoco son causales, son asociaciones, ¿no? Se ha visto que las personas que tienen estas variantes tienen un mayor riesgo. O sea, no es causal, pero está asociado de cierta manera. Y ya después ves los mecanismos que hace el gen y dónde se expresa y por qué pudiera ser la explicación, ¿no? Pero no sabes si se va a comportar de la misma manera
en la población europea, que es la que fue estudiada, a la población que tú tienes enfrente, tu paciente aquí en Mexicali, pues. Claro. Sí, o sea, número uno, tenemos genes, variaciones de nuestro ADN muy distintas. Sí, la población mexicana es muy particular porque somos mestizos. Tenemos ascendencia europea, tenemos ascendencia azteca, ascendencia nativoamericana. Uh-huh. Sí, o sea, somos una combinación muy particular de información genética. Entonces, también tenemos una dieta muy particular y vivimos en un ambiente muy particular y tenemos un estilo de vida muy particular también y los niveles de estrés que manejamos son muy particulares, más últimamente, ¿no? Sí. Que hay tanta violencia y estás estresado, no sabes si te va a alcanzar para pagar, no sé, la colegiatura de tu hijo el siguiente mes porque se van a, no sé, van a despedir a varias personas en tu trabajo y tú ya, o sea, no sé. Sí, sí. Si vivimos con más estrés, de eso no hay duda. Entonces, no sabemos realmente ese riesgo al que le están confiriendo, ese riesgo poligénico al que le están confiriendo nosotros le decimos traits, que son como rasgos, un rasgo, ¿no? Las pecas por exposición al sol. No sabe si se va a comportar de la misma manera en la población mexicana. Se tienen que hacer estudios en población mexicana. Claro. Entonces, tú te preguntarás, o no sé si te lo estás preguntando. ¿Cuántos así como hay un biobanco de genomas del Reino Unido, ¿hay mexicano? Sí hay uno. ¿A poco sí? Se acaba de crear hace poco el biobanco, el primer biobanco mexicano, pero son muy poquitas personas que se estudiaron, o sea, en comparación a los que, en proporción, ¿no? Los que se han hecho en poblaciones europeas, que son mucho más pequeñas. Sí. Y menos diversas, para ser honestos. No, aquí somos muy heterogeneos, ¿no? Exacto. En México, o sea, hay como que los del sur están los del norte y hay mucha variación. Tenemos diferentes genomas en el norte que en el centro y que en el sur, definitivamente. Sí. Y en poblaciones indígenas también. Claro. O sea, no sabes si se va a comportar igual. Por ejemplo, si tú estás evaluando un riesgo poligénico, pero el estudio en el que te estás basando fue hecho en personas indígenas de una población muy remota de Guerrero. Ajá. ¿Cómo vas a aplicar ese conocimiento a tu población mestiza del norte? Claro. No, o sea, no puedes. Entonces, creo que aunque la intención es muy buena, yo no juzgo a los nutriólogos que quieren ofrecer esto. O sea, haces lo que puedes con la información que tienes. Claro. No sé cómo lo interpretan, la verdad, porque te digo, para ser honesta, yo en algún punto tuve interés. Dije, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tan útil es? Pero una vez que empecé a recibir resultados y a ver, pero ¿en qué están pasando esto? Y ver las evidencias y ver las referencias, dije, es que no hay nadie de población mexicana. O sea, ni siquiera cuando yo estaba intentando hacer esos estudios, ni siquiera existía todavía el biobanco, que fue hace como 6 años. ¿Pero tú crees que en algún punto sí pudiera tener una utilidad en un futuro? Sí. O sea, estos estudios sí tienen futuro. Claro que sí. Hay un futuro. Sabemos que si en la población europea ya se están haciendo avances en este campo, pues en la población mexicana definitivamente también tenemos el potencial para hacer estos estudios, pero al día de hoy no hay un biobanco que sea lo suficientemente grueso y que capte la diversidad de la población mexicana. Y ni estudios de asociación de riesgo poligénico con ciertos rasgos o riesgos como para tomar decisiones. Entonces, creo que si lo tomamos como un hecho, como ciencia, este reporte que te dan los estudios de riesgo poligénico, puedes estarle limitando al paciente. Vamos a decir, a lo mejor tienes un mayor riesgo de que produzcas interleucinas inflamatorias si comes brócoli. Ya. No, entonces el paciente ya escucha eso y dice, pues nunca voy a comer brócoli porque me lo dijo el estudio de genética. Le quitas el brócoli. Exacto. Y le quitas el factor de le quitas beneficio. Folatos, le quitas hierro, le quitas otros nutrientes que tiene. A lo mejor es lo más barato y dice, no puedo comprar brócoli. O le gustaba mucho el brócoli, ¿no? Digo, me encanta el brócoli. Me encanta el brócoli y ya no puedo. Sí, o es el que está en oferta, pero mi estudio genético dice que no puedo comer brócoli. Y si me lo como, a lo mejor me lo comí porque no había más. Y yo ya estoy estresado porque comí brócoli. Claro. Y mi ADN me decía que no podía, ¿sabes? Como puedes estar tomando decisiones que no están fundamentadas con ciencia
real, vamos a decirle así. Okay. O sea, no sabes realmente que la decisión que estás tomando es así como lo has leído en los estudios. Porque en qué población se hizo y en qué te estás basando. Pues y como mencionas, el que sean asociaciones, ¿no? Y no una causal como tal. Eso todavía limita aún más la utilidad. Exacto. De alguna manera. Esa parte... ¿Y tú qué piensas de que sí existe o que sí debe de ser una... O sea, en relación con este tema, una dieta personalizada? ¿O tú crees que hay una dieta en general que todos... se acomoda para todos y que todos debemos de llevar? ¿O si crees que realmente... No, es que tú tienes que hacer una dieta muy baja en carbohidratos, o a ti te conviene una dieta alta en grasas, o una tipo Atkins, alta en proteínas, o una dieta keto, o a ti sabes que tú una dieta vegana, porque... o crees que en general es una alimentación, como todos lo sabemos, que debe ser variante, que debe ser variable, que debe tener balanceada, llena de todos los nutrientes. La proporción de macronutrientes y micronutrientes. Que ya sabemos más o menos. Yo creo que la dieta es muy dinámica, se tiene que ir adaptando al momento de la vida, se tiene que ir adaptando a la actividad que está haciendo tu persona, o sea, cuántas horas pasas sentado, si haces ejercicio, qué tantos niveles de energía necesitas en el día, si quieres bajar de peso, si quieres subir de peso, si quieres subir masa muscular, bajar porcentaje de grasa, o sea, y creo que debe ser personalizada la dieta, estoy 100% de acuerdo con eso, pero con base en conocimientos que ya tenemos y que no necesitas gastarte unos miles de pesos en un estudio genético. Claro. Entonces, creo que el plan... y eso es como que lo que escuchamos y nos llama mucho la atención como médicos y pensamos, medicina personalizada, la medicina del futuro, ¿no? Sí. Que qué bueno que vamos, parece ser que vamos encaminados para allá, pero te diría que en los próximos 10 años eso no va a ser una realidad, al menos aquí en México. Ya. Sí, o sea, y me estoy yendo drástica, ¿verdad? A lo mejor habrá ciertas aplicaciones que sí podamos tomar como más evidencia pesada. Por ejemplo, se han hecho estudios con mujeres embarazadas y la dieta, ¿no? Sí, y hacen estudios de metilación. La metilación son cambios no en la secuencia del ADN, sino químicos. Haz de cuenta que tienes la cadena de ADN, ¿no? Y ahí está el gen, está la información. Y las letritas que debe de tener están ahí como deben de estar. No hay ningún cambio. Eso no cambia. Pero no se lee el gen porque tiene unos grupitos ahí de químicos que evitan que se abra la hebra y que se pueda leer. Que es la metilación. A eso le llamamos metilación. Entonces, es la manera que tenemos de silenciar ciertos genes. O sea, los apagas si están metilados. Eso es lo más común. Entonces, se hicieron estudios de metilación en mujeres embarazadas y la dieta, ¿no? O sea, genes de interés. O sea, genes que están asociados a la expresión en tejido graso para la utilización de energía, ¿no? O genes que están relacionados con la utilización de la insulina o con la producción de energía, pero a partir de grasas en la mitocondria y no a partir de azúcares. Ya. ¿No? Entonces, en este estudio que se hizo, encontraron que hay un gen. Mira, lo anoté porque se me olvidó. Los genes tienen nombres muy raros. Sí, de hecho. Pero hay un gen que se llama PPARGC, que este gen está encargado de decirle a la mitocondria que puede utilizar la grasa como energía. O sea, se va por esa vía, la activa y puedes utilizar la grasa. Entonces, en los adipocitos tenemos dos tipos de células de grasa. La grasa parda y la grasa blanca, ¿no? La parda es la que produce calor y se quema, es la que se quema cuando se activan, ¿no? La expresión de ciertos genes como PPARG. Y la grasa blanca es la que almacena la grasa. Entonces, este gen cuando está metilado favorece que la utilización de energía por la mitocondria sea a partir de azúcares y no de grasa. Entonces, si hay un exceso energético, va y se acumula en grasa blanca. ¿Sí? Entonces, cuando está metilado,
hay mayor predisposición al desarrollo de obesidad. Entonces, en este estudio lo que encontraron es que comer maíz nixtamalizado en mujeres embarazadas, que creo que lo hicieron en población indígena, te mentiría si te digo que sí fue así, no estoy 100% segura, tienen menores porcentajes de metilación de este gen. Entonces, eso, por ejemplo, se hizo en población mexicana, población mestiza, y para algo muy específico. O sea, estás evaluando la metilación de un gen muy específico. Entonces, sí podemos hacer una correlación directa de que a lo mejor comer maíz nixtamalizado te favorece que ese gen disminuya sus niveles de metilación y se pueda expresar para que la mitocondria sepa que puede utilizar grasa como energía y no almacenarla. ¿Sí? Entonces, para simplificarlo, mujeres que comieron maíz nixtamalizado, sus hijos tuvieron un 20% menor de riesgo de desarrollar obesidad en los primeros 7 años de vida. Súper bien. Entonces, hay estudios también, no estoy segura si en población mexicana, pero hay estudios en poblaciones, en japoneses, hay en población europea, en el que valoran la metilación de ciertos genes que están relacionados a, si está metilado, tienes mayor riesgo de obesidad. En mujeres embarazadas igual, en el tercer trimestre, ¿cuántas horas durmieron? Si duermes menos de 5 horas, tus hijos van a tener un 30% más de riesgo de desarrollar obesidad, de acumular grasa. ¿Sí? Y si duermes más de 7 horas, van a tener menos niveles de metilación y van a poder utilizar más la grasa como energía y almacenarla menos. Entonces tienen un menor riesgo de desarrollar obesidad. Esos estudios se han tratado de hacer como en contraste en población mexicana y se han encontrado que sí, o sea, como que sí se comportan de la misma manera. Pero te estoy hablando que tenemos 20,000 genes. El ADN mide 3,000 millones de letritas. Y la combinación de estas 3,000 millones de letritas, eso es lo que se estudia en el riesgo poligénico. Entonces, es muy amplio. Muy amplio. Entonces, te digo, tienes que saber qué estás buscando. Específico. En qué momento. Claro. O sea, en mujeres embarazadas, en el tercer trimestre. Y lo que quiero ver es la correlación del desarrollo de obesidad en sus hijos. Eso lo estoy evaluando. Entonces, decir que el ADN nos puede decir qué debes de comer, en qué momento y por qué comer más grasa. A lo mejor no, a ti te va a servir más una dieta cetogénica. O no, a ti te sirve más una dieta baja en carbohidratos. Puede que sea verdad. Puede que a lo mejor si se hacen los estudios en la población podamos entender el por qué. Porque es un hecho que tienes 3 pacientes, a los 3 les das dieta cetogénica, a uno le va a ir muy bien. Uno va, de hecho, a subir de peso y el otro se va a morir de hambre, no va a poder aguantar una semana en la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Muy probablemente tenga que ver con variaciones genéticas. Pero, ¿dónde están los estudios? ¿Qué variaciones genéticas? ¿En combinación a qué? Claro. Si lo suplementas con zinc o si no lo suplementas con zinc. ¿Sabes? Como todos estos factores tienen influencia. Entonces, se nos sale de nuestro control. Sí, es demasiado amplio. Se nos sale de nuestro control. Entonces, al final de cuentas, creo que lo más práctico en la clínica es ver las necesidades de tu paciente. Que tengo aquí un hombre de... ¿Qué edad tienes? ¿35? No, ojalá. 40. Ay, que te ves más joven. Mira, la epigenética. La epigenética, gracias. Ok, tengo aquí un varón de 40 años. Tiene a lo mejor... está en su peso ideal, pero quiere bajar su porcentaje de grasa y subir porcentaje de músculo. Claro. Okay, lo que todos queremos. ¿Qué estás comiendo? Sí, yo también. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás manejando el estrés? ¿Fumas? Alcohol. ¿Y qué tipo de actividad física haces? Sí. ¿Cada cuánto? ¿En qué momento? ¿Lo haces en ayuno? ¿Lo haces después de comer? Y sí, la idea de que antes de hacer prueba y error, tener un estudio genético ya te puede decir exactamente por dónde empezar. Suena muy prometedor, pero al final de cuentas es prueba y error. Lo que vas a hacer, tengas o no tengas la información genética del paciente. Claro. ¿Sí? Cuando estamos hablando de poligénicos, de condiciones que tienen riesgos poligénicos, porque cambia la cosa totalmente cuando estamos hablando de condiciones monogénicas. Por ejemplo, en obesidad monogénica, hay obesidad de causa monogénica. Sí. Por ejemplo, aquí en México, lo más común es que haya variantes en el gen de la leptina. ¿Sí? Entonces, la leptina es una hormona que regula el apetito. Sí. ¿Sí? O sea, si está presente, te va a quitar el hambre, ¿no? Para simplificar.
Entonces, si tienes una mutación, una variante que evita que se lea y que se exprese bien esa proteína, vas a tener menores niveles de leptina circulando. Entonces, vas a tener más hambre. Claro. Vas a tener menor regulación del apetito. Si tú tienes una variante ya en el gen, tienes una obesidad de causa monogénica. Sí. Sí, entonces, ahorita se están desarrollando tratamientos. Aquí en México, lamentablemente, no están disponibles, pero se están desarrollando tratamientos para estimular, o sea, la leptina. ¿Cómo regula el apetito? Es porque va a favorecer que se exprese otro gen que se llama MC4R, que es en el hipotálamo. Sí, en el hipotálamo. Entonces, cuando se expresa ese gen, se te quita el hambre. Que es donde se controla el hambre. Exacto. ¿No? Entonces, la leptina va a ir a expresar ese gen. Si tienes un paciente que no está produciendo suficiente leptina porque tiene una mutación, va a desarrollar obesidad porque siempre va a tener hambre, ¿no? Entonces, hay medicamentos que funcionan de manera similar a la leptina y van y activan que se lea, que se exprese este MC4R. Claro. ¿Sí? Entonces, como que compensa esa función, pero le va a funcionar a un paciente también que tiene obesidad porque come mucho y no hace ejercicio y es por un riesgo poligénico. No, pues a él no. No le va a funcionar a él. Porque aparte luego está lo de la resistencia a la leptina. Sí, entonces hay otros factores que tienen muchísimo más peso a cómo estás recibiendo la leptina ahí en tu hipotálamo. Claro. Sí, entonces primero te enfocas en esos factores, pero si tienes un paciente con obesidad monogénica, pues sí te vas más al mecanismo, ¿no? Claro. Que va a tener muchísimo más peso. Sí, la verdad que es muy amplio, o sea, podemos estar tocando muchos temas y durante mucho tiempo. Te quisiera comprometer a invitarte y hablar en otra ocasión, sobre todo también aparte de los tratamientos genéticos, que yo creo que eso también es el futuro, ¿no? De la medicina, yo creo. Sí. Con estas terapias de CRISPR y todo eso que ya estamos atacando o podemos de alguna manera cambiar ese instructivo o ese código que es como algo muy ambicioso. Entonces está muy interesante. Entonces te quiero comprometer para en otra ocasión hablar un poquito más a fondo de ya este tipo de enfermedades. Me gustaría tocar ciertas enfermedades que podemos ver mucho aquí en México y que son monogenéticas y hablar así específicamente y cómo tratarlas y por supuesto los tratamientos genéticos que pudieran venir. Yo creo que eso es muy... Yo creo que a ti, pues que eres genetista, pues te ha de volar la cabeza, pues y a uno que no es, ¿no? Sí. Tratar la obesidad modificando estos genes, o tratar cualquier enfermedad pudiendo modificar los genes, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Entonces les voy a pedir a todos que nos puedan sintonizar para la segunda parte, si la doctora me lo permite. Claro que sí, yo muy contenta de venir otra vez. Y pues les doy muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Por haber estado conmigo y con todo el público de Ikigai Medicina de Vida. Saben, estamos tratando temas de medicina del estilo de vida. En este caso vimos cómo muchos de ese tema genético está modificado, o la epigenética, que es lo que nosotros podemos modificar con nuestro estilo de vida, la expresión de alguna manera de estos genes. Hay una frase muy, no sé si la he escuchado, en cuanto a una enfermedad, de que la genética carga el arma, ¿no? Y el estilo de vida es el que dispara, el que tira, ¿no? el gatillo. El que tira el gatillo, sí, ¿no? Sí, que sí. es muy común. Entonces, el que tengas un arma cargada con una bala de diabetes no quiere decir que necesariamente la vas a padecer. Exactamente. Estoy 100% de acuerdo con esa expresión. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y pues nos vemos en la próxima.